comenzando una serie nueva de discipulado llamado Siendo Atalayas. Y vamos a estar yendo cada próximo viernes por el capítulo de Apocalipsis 2 por cada una de las cartas dirigidas a las iglesias. ¿Ok? Se lo digo para que durante la semana y demás comiencen a leer, comiencen ¿verdad? realizar sus reflexiones y puedan, ¿verdad? venir con preguntas, dudas, comentarios, aprendizajes, ¿verdad? A ser compartido durante este tiempo, ¿ok? Si hay alguien que sea nuevo, que por primera vez se esté conectando hoy, por favor nos escribes en el chat para saber, ¿verdad? Cómo llegaste, tal vez, quién te invitó y demás, y poder ver cómo mejor podemos orar y ayudarte. Así que muy buenas noches, qué bueno que ajá, hoy ya vemos mucho, qué bueno. Bueno, comienzo. Chis, un momento. Este, sorry. Si es posible que tengan sus Biblias, una libreta y tengan sus lápices o bolígrafos a la mano. Iba a decir el celular, pero no quiero que se me distraigan con el celular. Así que por eso hoy, muy bien, Gio. Hoy nos vamos un poquito old school, por decirlo así, para evitar las distracciones. Y nos vamos entonces directo con la Biblia abierta. Quiero que la tengan abierta en Éfeso, en la carta a los Efesios. ¿Ok? Aunque vamos a estar hablando de Apocalipsis 2, quiero que la mantengan ahí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ismael López se conecta por primera vez. Amén. Qué bueno. De Plaza Edison. Qué bueno que estás con nosotros, Ismael. Nos alegramos mucho que estés aquí. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de la palabra de atalaya, la Biblia también utiliza la palabra centinela. ¿Ok? En inglés le dicen watchman, ¿verdad? Básicamente, el atalaya es aquella persona, usualmente un soldado, quien se le da la tarea en específico de velar en la muralla, en la torre, ¿verdad? Velar el campo, cómo se encuentra esa frontera, cómo se encuentra ese espacio, da ese monitoreo, vela, en el caso de ser una batalla, vela las diferentes estrategias de guerra que está siendo implementada en el campo. En el caso de ser el guardia, ¿verdad? De una ciudad, vela entonces que los que estén atravesando sí, la frontera, las murallas y demás sean, ¿verdad? Personas que sean seguras para el país, ¿verdad? Sean seguras para la nación. Pero constantemente lo que están observando es si hay algún tipo de movimiento de parte del enemigo y poder levantar entonces cualquier alerta en caso, ¿verdad? En caso de una amenaza, ¿ok? Es el que entonces avisa a cada parte sobre lo que está ocurriendo. Así que básicamente el atalaya, ¿verdad? El centinela, vigila y atiende, ¿ok? En la antigüedad, así que esto era sumamente crucial para la seguridad de la ciudad, ¿ok? Vemos en la palabra, en Isaías 21:6, perdonen, 21:6, le voy a leer aquí rapidito, porque así me ha dicho el Señor, ve y pon un centinela que informe de todo lo que vea. Cuando vea carros de combate tirados por caballos, o gente montada en asnos o en camellos, que preste atención, mucha atención. Eso es Isaías 21:6 al 7. Luego pueden, ¿verdad? Leer hasta el 6 al 10, tal como está aquí en la plantilla. Pero era responsabilidad entonces de los centinelas, de los atalayas, el advertir a Israel de los peligros espirituales y morales. ¿Ok? Y este concepto de vigilancia espiritual se mantiene en el Nuevo Testamento también. ¿Ok? De que se nos exhorta a los creyentes a estar atentos y alertas. Puedo dar un ejemplo. Tenemos en Hechos 20, en Hechos 20, 28.
Dicen, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. ¿Ok? Así que, y en 1 de Pedro 5:8 también se nos habla de eso, de estar de esa alerta. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Usted que está aquí hoy. ¿Qué tiene entonces que ver el ser atalaya, el ser un centinela conmigo? Esto, como pueden ver, no trata de una función en específico, porque es algo que en cualquiera de los 5 ministerios se tiene que ser. Se tiene que ser vigilante, se tiene que atender, ¿verdad? No importa si usted tiene una inclinación más de maestro, de evangelista, de pastor, de profeta o de apóstol, necesita estar vigilante y atento. Y en la vida de todo creyente tenemos que estar vigilantes y atentos. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad como atalaya. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si recuerdan, la vez pasada Linda estuvo dando el discipulado acerca de las maquinaciones, ¿verdad? De que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y si no han visto todavía ese discipulado, entiendo que ya está arriba en YouTube y pueden entonces acceder a la página del Ministerio La Puerta y poder repasarlo y verlo. ¿Ok? Si, si estuvieron aquí ese viernes, una de las cosas que Linda que estaba hablando era uno tiene que estar atento, no puede estar distraído. Y el mundo es muy fácil, en el mundo es muy fácil que podamos distraernos, ya sea con problemas, situaciones, entretenimiento, asuntos familiares, asuntos entre amistades. Es muy fácil caer ahí. Y cuando comenzamos a mirar, a coger nuestra mirada, voy a hacer aquí el ejemplo físico, a coger nuestra mirada y a alejarla de Cristo, que debe estar en el centro de nuestras vidas, debe ser el centro de nuestras vidas. Debe haber ese sometimiento a Él, debe haber esa obediencia a Él. Cuando empezamos a virar nuestra mirada y a fijarla en otra parte, a fijarla en un horizonte que no nos toca, que no nos llama, que no nos ayuda, comenzamos a darle entrada al enemigo, a nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que estar sumamente atentos. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene esa responsabilidad de poder brindar esa guianza y esa advertencia, ya sea dentro de nuestra congregación aquí, hacia nuestra familia, hacia nuestras amistades u otros hermanos en Cristo, siempre basándonos en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que somos llamados a vigilar en fe, a permanecer alertas a los peligros espirituales y a responder a la guía de Dios. ¿Qué implica eso? Implica que si Dios te dice, ora por fulano por sanidad, usted se va a mover en esa fe de que Dios me mandó a orar por sanidad por esta persona y lo voy a hacer. Que si Dios le dice, necesito más tiempo contigo, de tal hora a tal hora, ese tiempo va a ser mío, no pongas nada, pues durante ese tiempo no vas a poner nada. Que si él te dice, vas a salir y vas a hacer este tipo de compra, ese es el tipo de compra que vas a realizar. Cosas de lo más sencillo a lo más complejo. Porque eso es lo hermoso del Señor, que Él tiene una solución para cada tipo de escenario, para cada tipo de momento. No importa qué tan sencillo, mundano, normal pueda ser una situación como tan complicada de navegar, Él va a tener la solución, la estrategia perfecta para eso, pero si no estás atendiendo y no estás vigilando, te vas a perder te vas a perder la mano, te vas a perder la ayuda. Así que quiero también entonces que tengamos lo próximo claro. Una de las maneras que el Señor nos habla mientras estamos vigilando y atendiendo. Así que recuerden, ese es el requisito, vigila y atiende. ¿Para qué? Para recibir revelación. ¿Y cuáles son los elementos de esa revelación? Primero, es iniciada por Dios. ¿Ok? Esto es una iniciativa de parte de Dios. Así que esto comienza como una acción totalmente dirigida por Él. ¿Ok? Segundo, la revelación se centra en la persona de Jesús. Cuando usted recibe una revelación,
usted va a comenzar a ver que la revelación debe apuntarlo al ejemplo que Cristo dejó en la tierra, al ejemplo de quién fue Él, quién es Él y quién será Él. Y suele ser el mejor modelo a seguir para situaciones en las cuales me estoy enfrentando a algo que nunca me he enfrentado. ¿Cómo actuaría Jesús en este tiempo? ¿Qué es lo que él haría? ¿En dónde él se concentraría? ¿Ok? Así que la revelación se centra en la persona de Jesús. Tercero, la revelación es mediada por el Espíritu Santo. Por eso es importante el nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo implica que ese arrepentimiento genuino surge, que ese bautismo hace ¿verdad? Que sus pecados queden enterrados en la agua, que usted resucite como una nueva criatura en Cristo y pueda ser lleno, pueda permitir que se mude dentro de usted el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, si ven, dice mediada. Es iniciada por Dios, pero es mediada por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la revelación que puede estar recibiendo hay que tenerle cuidado. Y se lo dice a alguien que estuvo en el otro lado, ¿verdad? Del espectro de las tinieblas. ¿Ok? Que cualquiera puede recibir algún tipo de revelación que suene o se vea espiritual, pero cuando la escudriña verdaderamente no lo es. No viene de parte de Dios. Muy bien. La revelación también inspira esperanza en los creyentes, nos llama a ser santos y nos anima a compartir el mensaje de las buenas nuevas con todo el mundo. Se podrá estar preguntando, pero ¿y qué pasa cuando lo que veo no es muy bonito? ¿Qué pasa cuando lo que el Señor me revela es acerca de la dificultad o acerca del pecado de otro o acerca de un ataque que viene o se avecina? ¿Verdad? Todos esos elementos están ahí también. Ay, perdonen. Todos esos elementos, inspirar a la esperanza sobre todo, inspirar a la santidad, a proclamar. ¿Qué implica proclamar? Que yo voy a llevar el mensaje. No significa que lo voy a soltar tal como lo estoy viendo. Vamos a analizar, vamos a sentarnos a estudiar dónde en la palabra hay un ejemplo como este que me pueda ayudar a entender lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Esto es algo que el Señor meramente quiere que yo ore acerca de la situación? ¿O es algo que tengo que ir a donde una persona y atender esa situación? ¿Ok? Es que tengo que leer. Es que tengo que leer, perdonen que no esté mirando la cámara. Déjame mover para acá un poquito. Tengo muchas notas. Sí, bien. Sorry. Déjenme acomodarme. Ustedes perdonen, ¿verdad? Estos asuntos técnicos aquí, porque entonces así, ¿verdad? Más fácil los miro de frente. Gracias. Ok. Así que es necesario poder escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Y poder seguir sus instrucciones es un aspecto crucial en una vida fiel. ¿Ok? Así que a pesar de que usted pueda ver algo que sea difícil o que tal vez no entienda de primera, por favor comprenda que esa es la manera en que el Señor está respondiendo a su vigilancia y a su atención. Porque que no vigila y no atiende no va a recibir revelación. ¿Ok? Así que voy a continuar, ¿ok? Así que ya estamos claros con qué es ser un atalaya, qué es ser un centinela, que le toca a todo el mundo vigilar y atender, ¿ok? Evitar las distracciones, evitar el enfriarnos, ¿ok? Así que voy a estar moviéndome ahora al libro de Apocalipsis, porque como mencionamos, vamos a estar yendo por cada una de las cartas de la iglesia, de las cartas dirigidas a la iglesia en Apocalipsis 2, ¿ok? Pero ya les di el contexto de qué es ser un atalaya. Quiero ahora darles el contexto de Apocalipsis 1, el capítulo que monta el escenario para el resto del libro. ¿Ok? Juan estaba vigilando y atendiendo desde la isla de Patmos. Ahorita tengo un mapa, se los muestro, no se preocupen.
en esa isla, él estaba exiliado por el gobierno romano. Así que estaba encarcelado. ¿Ok? Y él comienza el Apocalipsis 1 presentando que Jesucristo es tanto el sujeto como la fuente de la revelación. ¿Ok? Dijimos que eso era uno de los elementos de la revelación cristiana. Él la dirige a aquellos que están comprometidos con seguir a Cristo y para la iglesia. Que si usted, voy a tirar esta, si usted no está comprometido con seguir a Cristo, ni está comprometido con su iglesia, el libro de Apocalipsis no es para usted. Porque él lo dice explícitamente, dirigido a los comprometidos, dirigido a los creyentes y a los fieles para la iglesia. ¿Ok? Es un libro que trae guía, exhortación y advertencia. Es un libro que tiene cumplimiento profético inmediato. Hay algunas cosas que ya han ocurrido, hay otras que están por ocurrir. Y es para esperanza y preparación. En ningún momento Juan lo escribe para causar desesperanza, ni desmotivación, ni desánimo, ni miedo, ni temor. Ese es el enemigo tergiversando ese libro. Esa es la mentira. Ese es el deception, la decepción, el engaño que él promueve. Que esto es un libro de miedo. No, todo lo contrario, es un libro de esperanza y de preparación para la segunda venida de Cristo. Que igual hace poco cumplimos con una serie de la segunda venida de Cristo y les exhorto también que la repasen y la estudien a profundidad. Así que Juan escribe el libro de Apocalipsis desde una posición de autoridad, un apóstol, ¿verdad? Estando exiliado a causa de la persecución en la isla de Patmos. Pero en ese exilio él tiene ese encuentro divino. ¿Ok? Quiero que piensen en momentos de suma dificultad, en donde el Señor se les presentó y los encontró en ese espacio y los guió, los exhortó y les advirtió para que su vida y su alma no fueran perdidas. ¿Ok? En ese espacio que pudiera parecer de desesperanza, ahí es donde Juan recibe esta revelación. Y fíjense que creo que es en Apocalipsis 9 al 11, esos últimos versículos, dice, él exhorta a que escuchemos con atención, a proclamar públicamente el Evangelio, a dar gratitud por la redención y a vivir transformados en un reino para y por Dios. Y ahora voy a hacer un ejercicio bien rapidito, bien rapidito. Pongan sus manos hacia el frente, un momentito, ¿verdad? Pongan sus manos hacia el frente, ¿verdad? Y ahora viren la palma de su mano hacia su cara. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene la marca de clavo de la cruz en la palma de su mano? No, no. Cristo sí las tiene por nosotros. Esa es la gratitud que hay que tener. Por eso hay que vivir transformados en un reino para y por Dios. Porque Él envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. A pesar de nosotros ni existir en aquel tiempo, pero propósito había que existiéramos en este tiempo, por eso Él también tuvo que tomar nuestros pecados sobre su cuerpo y que su sangre fuera lo que limpiara y saldara la ira, la deuda de la ira de Dios. ¿Ok? Así que con eso claro, Apocalipsis meramente significa una aparición, venida, manifestación o revelación. Porque normalmente escuchamos esa palabra y pensamos, debido a las películas y a los medios y demás, que implica el fin del mundo. Pero no, realmente significa revelación. Y une la revelación pasada de Dios en Cristo, la iluminación presente de los creyentes y la revelación futura de la gloria de Dios. ¿Okay? Así que toma el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento y totalmente aterriza lo práctico del Evangelio, lo práctico de lo sobrenatural, para una vida continua, viva, avivada, por decirlo de esa manera, de ese fervor y de esa pasión por la gloria de Dios. ¿Okay? Así que, para ser atalaya,
tenemos que estar vigilando y atendiendo. Se recibe revelación a aquellos que atienden y vigilan. Se recibe revelación iniciada por Dios, que apunta a Jesucristo y es mediada por el Espíritu Santo. Por ende, el nuevo nacimiento sigue siendo y será siendo eje central de cada una de nuestras enseñanzas, porque es necesario que cada uno nazca de nuevo. ¿Ok? Cuarto, el libro de Apocalipsis. Jesucristo es la fuente de revelación. Y es algo que nos exhorta, es un libro que nos va a exhortar a escuchar con atención, a proclamar el Evangelio públicamente y a dar gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Ahora voy a pasar al libro, a la carta específica, que, ajá, la computadora aquí estamos. La carta específica de Apocalipsis que voy a estar trabajando. Yo les pedí que mantuvieran sus Biblias abiertas en la carta de Efesios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 2, 1 al 7. Voy a leerlo aquí. Yo tengo nueva versión internacional. Voy a estar leyéndolo rapidito. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es Jesucristo, recuerden, hablándole a Juan. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mí, por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Cristo diciendo que arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y Cristo dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Así que cada uno de nosotros tiene un candelabro, ¿verdad? Pero tienes a tu favor que aborrecen las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahorita dije, la revelación es mediada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué instrucción dio Cristo? Escucha lo que el Espíritu Santo está diciéndole a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y ahora vamos a entrar bastante profundo en esta carta. Por eso les pedí que tengan bolígrafos y papel a mano o libreta, porque vamos a anotar mucho hoy. Ok, esta iglesia es fundada aproximadamente entre 15 a 20 años luego de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Esta es de las iglesias que más sabemos, porque es una que constantemente es mencionada, incluso tiene su propia carta dentro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Fueron escritas Efesios, primera y segunda de Timoteo, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis. En primera de Corintios creo que también se menciona Priscila, Aquila y Apolos y otros que también estaban en Éfeso. Y quiero, ¿verdad?, mostrarles, si ven en este mapa, localizador rojo, ¿verdad? Ahí es Éfeso. Esta parte que se llama Asia Menor es Turquía hoy día. ¿Ok? Y Éfeso está en Turquía. La isla de Patmos está, bueno, ¿verdad? Ese puntito que está por aquí. Así que en la isla de Patmos, ahí está Juan recibiendo revelación de lo que está ocurriendo en Éfeso. Porque fue el Espíritu Santo, fue Cristo mismo el que le entregó esa revelación. ¿Ok? Él no dejó de velar ni en la cárcel, es lo que estoy diciendo. Y bueno, Éfeso era una ciudad clave, sumamente importante históricamente. Bueno, es una de
de la antigüedad, del tiempo antiguo, en la historia del mundo, en el tiempo antiguo es una de las 7 maravillas, ¿verdad? El templo de Artemisa que se encuentra en Éfeso se consideró por un tiempo una de las 7 maravillas del mundo. ¿Ok? Así que imagínense, en algún momento ustedes han escuchado acerca de Éfeso y no sabían, o tal vez no habíamos hecho la conciencia de la profundidad que hay en ese lugar, la profundidad espiritual y la sabiduría que hay en ese lugar. Así que Éfeso era una ciudad ocupada romana, clave con una rica historia cristiana y pagana. ¿Ok? Tenía una comunidad cristiana bastante amplia y era muy conocida por su fuerte comunidad cristiana. ¿Ok? Éfeso fue un lugar donde Pablo visitó en su segundo viaje misionero, predicando en la sinagoga. Eso está en Hechos 18, versículos 19 al 21. Hechos 18, versículos 19 al 21. Ahí es donde Apolos llega y se encuentra con Pablo, ¿verdad? Y es instruido, y Pablo indica que Apolos sea instruido por Aquila y Priscila, eso también está en Hechos 18, porque Apolos solamente conocía el bautismo del Juan el Bautista, no el de Jesucristo. Y tenían que enseñarle lo que verdaderamente implicaba el bautismo. ¿Ok? Era un centro de comercio sumamente importante, era bien próspero. Es una ciudad de puerto, ¿ok? O de costa, que tiene costa, así que constantemente había entrada y salida de comerciantes. Así que ya era de por sí un lugar de mucho intercambio cultural y económico. ¿Ok? Había una gran comunidad de culto pagano, porque el templo de Artemisa, el templo principal de Artemisa o Diana, como dice en otras versiones, de la palabra, se encontraba en Éfeso y era una figura sumamente importante para el culto pagano que en Éfeso se daba. Y aquí me voy a ir a un pequeño, ténganme paciencia, es lo que voy a decir. Buscando acerca de Éfeso y cómo se fundó esta ciudad y todo lo demás, encuentro en, a ver si lo encuentro aquí. Bueno, encuentro en una enciclopedia del mundo, online, by the way, ya no las hacen impresas, en una enciclopedia del mundo que Éfeso tiene una leyenda de su fundación. ¿Ok? Nuevamente, leyenda implica aspectos de mitología, aspectos, ¿verdad? Que no hay una manera certera de evidenciar, pero influye en lo que estaba ocurriendo en Éfeso. ¿Ok? La leyenda acerca de la fundación de Éfeso es que fue fundada por estas figuras de la mitología griega conocida como las Amazonas y que ellas dedican esa tierra a la diosa madre que es Artemisa. Así que ya desde su inicio, esa guerra espiritual estaba, ¿verdad? Ya siendo sitiada, ¿verdad? Ya era rodeado Éfeso, ¿ok? Por ese principado. Para que entiendan entonces ahora, si van a Efesios 6, ahora van a comprender por qué Pablo les hablaba a los Éfesos acerca de que se pusieran toda la armadura de Dios. De por qué entonces se hablaba de guerra espiritual. Aquí están, olvídate. Bueno, diciendo, si alguien más se siente como que, wow, qué bueno, para la gloria de Dios sea. Y esta carta también tiene otro pilar importante y es que comienza con un reconocimiento o elogio y una amonestación. La iglesia es reconocida entonces por su trabajo, pero es amonestada por perder su fervor espiritual. ¿Ok? Otros datos así importantes. Pablo, Timoteo, Priscila, Aquila, Apolos y Juan el Apóstol son personas que históricamente en escritos de los padres primitivos de la iglesia primitiva fueron señalados como los líderes directos, ¿verdad? Principales de mayor autoridad dentro de esa iglesia. Entre ellos se movían según los tiempos, según las temporadas que el Señor ponía. No era una sola persona a cargo, era todo un cuerpo a cargo.
y trabajaban en esa colaboración, en esa unidad del espíritu. ¿Ok? Por eso aquí en Apocalipsis 2, el versículo 2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Porque había ese elemento de continuo discipulado, de continua búsqueda de comunión, de continua búsqueda del Señor. ¿Ok? Así que, ¿a qué más se enfrentaba la iglesia de Éfeso? Ya les expliqué el área de guerra espiritual. Voy a pasar a este término que se llama eclesiología. ¿Ok? Eclesiología básicamente es la unidad de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles. En Efesios 2:15, pueden ir a esa área ahora si gustan, dice Pablo, ¿verdad? Que ahora somos un solo hombre, un solo cuerpo nuevo. ¿Ok? Y y es bien curioso porque en esta iglesia se modela la primera congregación multiétnica. Habían personas de toda Asia Menor involucradas en esta iglesia. Personas con diversidad cultural y de diversidad de personalidad, ni se diga. Pero todas estaban unidas en un mismo propósito, y era Cristo. No importaba si alguien en esa iglesia trabajaba más que el otro, ganaba más dinero que el otro. No importaba en esa iglesia que uno supiera más que otro. Cada uno de ellos actuaba en esa unidad y en esa perseverancia, y no lo digo yo, está ahí escrito. Porque incluso dice, ¿verdad? Has puesto, tú, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Así que eran una congregación sumamente equipada para manejarse como iglesia como tal. Eran una iglesia que perseveraban con amor. ¿Ok? En Apocalipsis 2 se advierte, ¿verdad? Acerca de del legalismo o de ese parecido a los fariseos que estaba tomando lugar y diciendo esto va a afectar, si ustedes continúan de esta manera, va a afectar y los va a conducir a la extinción. ¿Ok? Así que la verdad y el amor deben caminar juntos. ¿Ok? ¿Por qué hablo de que podía llevarlos a la extinción? Porque Cristo dice que si no se arrepienten, Él irá y quitará el candelabro de su lugar. El candelabro es como ese símbolo de vida espiritual que tenemos gracias al Espíritu Santo, que tenemos gracias al sacrificio de Cristo, que tenemos gracias a Dios. ¿Ok? Así que cuando usted vea la palabra candelabro, quiero que lo vea de esa manera, como en inglés la palabra es source, en español sería esa fuente de donde origina esa vida espiritual. ¿Ok? Y también se enfrentaba a Éfeso, que ellos eran un gran catalizador de la misión. Y la palabra catalizador, la quise buscarla para explicarla bien, porque la definición dice que cuando se trata de una sustancia, pensemos en el aceite del candelabro, en pequeña cantidad incrementa la velocidad. ¿Ok? Cuando se habla acerca de ser una persona, es personas que estimulan el desarrollo rápido de un proceso. Así que un catalizador implica aceleración, pero aplica desarrollo. ¿Ok? Así que y pues ellos eran sumamente eficaces en su evangelización. Eran muy eficaces y ellos pudieron influir a toda una región cuando los discípulos, ¿verdad? Siempre y cuando los discípulos estuvieran equipados y enviados. Me sigo moviendo. ¿Qué dice entonces nuevamente la carta? Dije que se dividía en dos partes. De hecho, bueno, ¿qué dice entonces la carta? Voy por parte porque si no, sigo por ahí para abajo. Se les felicita por su arduo trabajo, pero se les reclama que han perdido el primer amor. Se les felicita que han perseverado, pero se les reclama que necesitan mayor fervor. Se les felicita porque hay discernimiento, porque para aquel tiempo habían personas levantándose dentro de la comunidad cristiana, para que vea que esto no es en estos tiempos nada más, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, haciéndose pasar por apóstoles,
haciéndose pasar por profetas, haciéndose pasar por maestros, haciéndose pasar por personas enviadas por Dios y haciendo daño, tergiversando la doctrina, tomando sincretismo. Ok, vamos a ir más adelante con eso, ¿ok? Así que ellos tenían ese discernimiento en el Espíritu. Acuérdense que eso es un don que el Espíritu Santo trae. Eso es un don que solo Dios puede dar, el discernimiento. Y usted quiere aprender a discernir, tiene que empezar a leer la palabra, a estudiarla y entenderla. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es así como usted va a comenzar a entender lo que sí proviene de Dios como lo que no proviene de Dios, aunque parezca serlo. Porque hoy día hay muchos predicadores, demasiadas. Y con las redes sociales, olvídense que eso está a 100 por chavo, de que tergiversan o distorsionan o empaquetan el mensaje del evangelio para hacer uno de comodidad, de riqueza, eh, de una vida mágica, cuando nunca ha tratado de nada de eso. Recuerden ahorita el ejemplo de la mano, de la mano con la cicatriz de clavo. En ningún momento Cristo nos dijo, va a ser una vida mágica de fantasías y vas a tener poderes que vas a levantar, qué sé yo, sillas y las tiras por lado. No sé, o sea, cosas que están sucediendo, se hablan y en aquel tiempo también sucedía. Son los mismos espíritus malignos, son los mismos demonios. Simplemente cambió el tiempo, cambió el personaje. Y pues también se les felicita que ellos tenían una integridad moral y doctrinal. ¿Por qué? Porque ellos probaban las doctrinas que se levantaban, probaban lo que estaba surgiendo y buscaban, ¿verdad? De alguna manera, corregir. Recuerden los maestros que dije que tuvieron, recuerden quiénes los líderes, los pastores que tuvieron ellos a cargo, ¿ok? ¿Sabe? Y se los repaso, Pablo, Aquila, Priscila, Apolo, Timoteo, Juan y muchos más. ¿Ok? Entonces, llega un punto, ¿verdad? Este está en el versículo 6 que Juan habla, que ellos tienen a su favor, que odian, ¿verdad? Que aborrecen las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Cristo. Fíjense en que dicen las prácticas, no dice las personas. Aborrecen las prácticas doctrinales de ese grupo llamado los nicolaitas. Yo quise buscar un poco, ¿verdad? Acerca de qué era, por qué esta advertencia en esta carta. Y era que se había levantado ese grupo, y se llamaba así, Nicolaita, o seguidores de Nicolás, eh, este, que, ajá, y no es Santa Claus, ¿verdad? San Nicolás no lo era. Incluso, ¿verdad? Si buscan el origen del nombre Nicolás, dice que es el que se pone en contra de Dios. Sí, yo rebusco y busco de todo. Pero miren, ¿qué era lo que estaba promoviendo los nicolaitas? Estaban promoviendo algo que teológicamente le llaman, y me van a perdonar la pronunciación de esta palabra, antinomianismo. Si se acuerdan el discipulado de templanza y autodominio, hablamos de esta terminología, de cuando excusamos la indulgencia bajo la gracia, diciendo Dios me perdona para justificar un hábito que es dañino para ti, dañino para tu alma, dañino para tu cuerpo, dañino para tu espíritu. ¿Ok? Es una doctrina que permite el vivir en desorden y en desobediencia intencional. ¿Ok? Y ¿verdad? Es un concepto que aplicaban sobre todo los nicolaitas, donde se justificaban los vicios o las conductas dañinas porque la gracia lo cubre todo. ¿Ok? Así que esta advertencia, cada uno de nosotros debe estar bien atentos a ella.
Tenemos que estar vigilantes y atentos. Y esa es la revelación. Hey, aquí hay una gran advertencia. Porque ¿qué sucede? Que nosotros sí podemos vivir en la gracia, claro que sí, pero es como una motivación para obedecer, para poder aceptar el perdón de Dios, pero es para esforzarnos y crecer en santidad y en disciplina. ¿Ok? No es, la gracia no es una licencia que te permita hacer lo que te da la gana. Tanto así que Cristo dice, arrepiéntanse, si no, les voy a remover el candelabro. Y si te remueven el candelabro, tu vida se va a empezar a ver así. Tu camino se va a ver como un camino oscuro en el cual tú no sabes hacia qué dirección tú estás yendo, dónde estás pisando, qué es lo que hay más adelante. ¿Me puedo tropezar con algo? Nada de eso será visible a menos que tu candelabro esté en su sitio, a menos que tu santidad esté al día. Y esto no lo digo para abochornar ni avergonzar a nadie, porque Cristo mismo tuvo que llamar a toda una iglesia, que ya les dije que era enorme, a ese arrepentimiento, a dar ese seguimiento a su obediencia, a su santidad y sobre todo a su primer amor. Cuando Cristo aquí habla de tener, ¿verdad? Ese reencuentro con el primer amor, yo quiero que ustedes se acuerden, y fue bien gracioso porque ahorita estábamos hablando, antes de comenzar, reflexionando acerca de cuando Dios nos trajo, eh, recordar quiénes éramos antes y después de Cristo. Y ahorita Ludamari y Gama estaban hablando de eso antes de empezar. El primer amor implica regresar a esa memoria. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde Él te ha levantado. Recuerda cómo te sentiste cuando entendiste que le habías fallado a Dios. No es que Él te haya fallado a ti. Pero si sigues viviendo como un nicolaíta, no sé qué vas a esperar. Sé con qué es lo que te vas a encontrar. No va a ser bonito, no va a ser fácil. Te puedes hasta adormecer y pensar mi vida está bien, perfecta, esto y lo otro, pero te vas a acostar todas las noches en tu cama a dormir sintiéndote antes de Cristo vacío, deprimido, ansioso, perdido, sin motivación, totalmente apagado. Y después no se sorprenda con la opresión demoníaca que viene después. Porque a la medida que usted permite puertas abiertas al pecado, está permitiendo que entre el enemigo a oprimirlo, a dañarlo, a tomar su mente y volver a construir las fortalezas que usted ya tanto tiempo trabajó para destruir. La renovación de la mente termina así, cuando simplemente nos quedamos comportándonos como un nicolaíta, totalmente entenebrecido. Ese velo que fue quitado, vuelve a ser puesto. Así que vivamos en esa gracia como una motivación de agradecimiento, de obediencia, de ayudar a otros, ¿ok? Y de poder crecer en esa santidad y en esa disciplina. Y esto también lo traigo porque como ministerio hemos crecido bastante. Y cada día el Señor nos está exigiendo a cada uno, tanto de los líderes como cada uno de ustedes que se llame discípulo, le está exigiendo más. Eso no es porque seamos especiales, es porque el tiempo avanza y tenemos que estar todos preparados para lo que va a llegar. ¿Verdad? Nuevamente, repasen la serie de la segunda venida de Cristo y van a entender para qué es lo que este libro de Apocalipsis nos está preparando. ¿Ok? Así que si hoy tienes ese espacio, si en este tiempo el Espíritu Santo está sobre ti, dando ese convencimiento, dando esa convicción de que tenemos que regresar a ese primer amor, de que tienes que regresar a ese espacio. Oye, tómate ese tiempo. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde, te lo dice alguien que vio a su papá en su lecho de muerte aceptando a Cristo y siendo alguien totalmente diferente, gracias al Espíritu Santo. Nunca es tarde. Tarde es cuando ya no estés.
ahí no lo vas a poder aceptar. Ahí no vas a poder renovar tu mente. Ahí no vas a poder poner tu obra como fruto, ¿verdad? Como dice ¿verdad? Dice la palabra, como ese, que lo tenía aquí marcado y se me olvidó, como ese olor fragante para el Señor. Ahora sí, hoy sí. Hoy 28 de noviembre de 2025 tienes ese espacio. Porque lo que se aproxima para 2026 en adelante, para Cristo es glorioso, para el mundo es tenebroso. ¿Ok? Así que les llamo a que hagan esta reflexión y apunten estas dos preguntas y por favor contéstelas de aquí al próximo viernes que nos reunamos. La primera pregunta dice, ¿cómo se relaciona el concepto de vencer? ¿Ok? Porque en Apocalipsis 2:7, Cristo nos dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cómo se relaciona ese concepto de vencer que se encuentra en Apocalipsis 2:7 con los desafíos y pruebas que enfrentas hoy? ¿Y qué pasos prácticos puedes dar para ser un vencedor? ¿Ok? ¿Qué pasos prácticos puedes dar? Porque al final del día, yo quiero tener ese derecho de comer del árbol de la vida, de comer del árbol que se le prohibió a Adán y a Eva y los tuvieron que sacar del paraíso del Edén para que no comieran y estuvieran malditos por la eternidad. ¿Ven por qué ahorita les dije, toma toda la revelación del Antiguo Testamento y aquí también se vuelve y se confirma? Porque cada una de estas cosas, Dios no actúa de manera aleatoria. Pareciera que sí, ante nuestros ojos, porque nosotros no necesariamente vemos todas las piezas moviéndose al mismo tiempo. Pero si nos ponemos a mirar, si nos ponemos a atender, a vigilar, a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, vamos a poder ver cada pieza moviéndose. Vamos a poder ver, lo que quiere venir a atacar es esto. Pues yo voy a orar y guerrear en contra de eso. Lo que está afectando a fulano es tal cosa. La enfermedad que tiene este se sana orando de esta forma. Él va a dar toda esa instrucción. Él va a dar toda esa estrategia y esa preparación. Así que quiero que se lleven esta reflexión, que ahora cuando pasen a los cuartos eh, estén ahí dispuestos a orar unos por otros, dispuestos a preguntar, van a estar con un líder directamente, dispuestos a preguntar, a aclarar dudas, dispuestos mira, a recibir, dispuestos a arrepentirse aquellos que lo necesiten hacer. Porque nosotros no queremos que nadie se quede atrás. Nosotros no queremos que nadie se pierda. Cristo mismo en Ezequiel y en Isaías y en otras partes, y creo que hasta Pablo también lo menciona en un momento dado, y Jesucristo también, que Dios no le place que nadie se pierda. A Dios no le place la muerte de nadie ni la pérdida de nadie. Así que este discipulado es para decirle, usted nos importa. Yo no lo conozco personalmente, no importa. Usted me importa, su alma me es importante. Su salvación es individual, pero nosotros aquí estamos tirando el puente. Usted decide si usted quiere cruzar o no. Así que nada, pasemos entonces a los cuartos y les damos muchas gracias por su atención, por su tiempo aquí compartiendo con nosotros. Y estaremos entonces viéndonos el próximo viernes. Bendiciones.